Y arrancamos un nuevo a la Liga con Jueguin justo en los prolegómenos de lo que va a ser estos próximos cuartos de final de la Liga de Campeones, donde Real Madrid, Barça y Atlético de Madrid solicitan su sitio en la historia. Evidentemente siempre lo hacemos desde el enfoque de los equipos españoles que apuntan a poder obtener el título en esta competición. Y como siempre, pues tenemos a nuestro lado a Juanjo Rivero. Juanjo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal, Javi? Bueno, Pues supongo que nada, encantado de estar aquí de nuevo. un poco emocionado, ¿no? Con esos cuartos de final. Creo que hacía tiempo que no veíamos, bueno, una cantidad de eliminatorias tan igualadas, ¿no? Porque al final creo que todas tienen su punto. Evidentemente, pues hay porcentajes, pronósticos que precisamente vamos a analizar aquí a la Liga con Jueguin, precisamente en nuestra aplicación, en nuestra herramienta de Jueguin sobre pronósticos. Nos va a servir un poco para pulsar lo que se opina con esta referencia a las casas de apuestas, pero para mí desde un punto de vista casi también emocional hay una igualdad entre las cuatro eliminatorias que son casi tremendas. Sí, la verdad que yo creo que hacía tiempo que no había 8 equipos tan igualados, ¿no? En su con sus respectivos rivales en estos cuartos de final. Y luego también otro atractivo a sumarle es que tenemos a los tres españoles, ¿no? Que hacía tiempo que no teníamos tres equipos en cuartos de Champions, así que creo que se presentan 2 semanas de muchas emociones y vamos a ver si también alegrías, ¿no? Para los nuestros. Esta primera cita que empieza hoy 9 de abril se prolonga también en el día de mañana. Vamos a tener la primera cita con el Real Madrid-Manchester City, también con el Arsenal-Bayern de Múnich. Y mañana pues tenemos todo un Atlético de Madrid-Borussia Dortmund. Y también en el Parque de los Príncipes, la eliminatoria entre PSG y Fútbol Club Barcelona. Nuestra forma de contar un poco cómo es la influencia a la Liga con Jueguin precisamente de este partido, de estas eliminatorias, de esta ronda de cuartos de final, es irnos a los pronósticos que podemos encontrar en apuestas.jueguin.es y que nos indican pues ese sentir, ¿no? Al final, cuando hablamos de pronósticos de casas de apuestas, lo que se obtiene es una sensación general, ¿no? De probabilidades y de equipos que están por delante de otros en cuanto a favoritismo. Nosotros no lo vamos a volcar solo a los cuartos de final, sino que vamos a hablar de quién creemos que puede ser el campeón de liga. Antes de ir a esas cuotas que podemos encontrar en Jueguin, Juanjo, si te tuvieras que mojar, ¿quién crees que va a ser el campeón de la próxima edición de la Liga de Campeones? Pues, a ver, yo veo dos claros favoritos y se enfrentan ambos y son Real Madrid y Manchester City. Creo que son para mí los dos equipos con más posibilidades. El que salga de esa eliminatoria creo que será el campeón. Yo estoy bastante de acuerdo contigo en el sentido en el que si tenemos que analizar los 8 equipos por separado, a mí se me antoja que, bueno, primeramente estamos hablando de los dos últimos campeones. El Manchester City es el vigente, pero el Real Madrid lo fue hace 2 ediciones. Y creo que tanto a nivel plantilla, no solo 11 titular, sino a nivel plantilla, porque sin ir más lejos, bueno, pues parece que el Real Madrid se podría dejar algún jugador como Brahim o Camavinga en el banquillo, que son jugadores de élite y que probablemente serían titulares en cualquiera de los otros 6 equipos, pero no por menos el City probablemente desperdicie, entre comillas, porque el equipo que que sacará es una auténtica locura a Julián Álvarez, ¿no? Que es uno de los jugadores que más está llamando la atención en esta y la pasada temporada, ¿no? Creo que a nivel plantilla y luego por no hablar de dirección técnica, ¿no? Hablamos de Pep Guardiola, creo que desde que es entrenador profesional ha sido el entrenador más ganador que ha habido en el fútbol europeo, por tanto mundial. Y luego hablamos de Carlo Ancelotti, ¿no? Un entrenador que desde luego pasará a los anales como uno de los entrenadores históricos que va a haber en esto del mundo del fútbol, ¿no? Así que creo que esas dos circunstancias de Manchester City por un lado y de Real Madrid por otro hacen que casi sea una final anticipada, ¿no? Del resto de equipos, ¿hay alguno que crees que pueda pescar en río revuelto? Porque recordemos que Real Madrid y Manchester City, pase lo que pase, pasará solo uno, que se enfrentarán al vencedor del Bayern de Múnich Arsenal, pero que en el otro lado, que se podría decir que es un poco el lado débil, ¿no? O al menos así se plantea y lo vamos a ver como incluso lo corroboran las casas de apuestas. Tenemos a Atlético de Madrid, Borussia Dortmund, Barça y Paris Saint-Germain.
Sí, yo mira, antes del sorteo, yo dije que para mí la sorpresa de esta Champions iba a ser el PSG. Creo que el efecto Luis Enrique, la competitividad que puede darles en eliminatorias, va a ser un plus y me parece para mí el favorito de esa zona, ¿no? El favorito para meterse en la final, esos cuatro de PSG, Barça, Atlético y Borussia. Sé que en otras temporadas ha decepcionado bastante el PSG, pero creo que ya digo, ese plus de Luis Enrique le puede hacer llegar hasta la final. Siempre de Luis Enrique y lo que para Y muchos va a ser la última temporada de Kylian Mbappé en el también, Paris Saint-Germain y que podría redondearse, pues quién sabe, ¿no? Si incluso con un título europeo que es cierto que se antoja difícil, pero que llegados a estos cuartos de final, cualquiera de los 8 equipos tienen sus probabilidades. Pero vamos a ver lo que nos dicen en Jueguin. Lanzo ya la pantallita donde encontramos los pronósticos. Tú no la estás viendo, Juanjo, porque solo la muestro yo, pero ¿quién crees sí, que pero es? Ah, la tienes también abierta por ahí, ¿no? Tienes la tengo, chuleta. tengo abierta no sé si estás con la de campeones Sí, tengo o la de la de campeón. por eliminatoria. Tengo Vale, la de lo, campeón. lo primero Eh, que voy a decir antes de nada, eh, que el Arsenal se pague menos que el Madrid me parece muy, muy, muy sorprendente. No veo para nada al Arsenal más favorito que el Madrid. De hecho, si el Madrid pasa y pasa el Arsenal, creo que el Madrid sería muy favorito ante los ingleses, ¿eh? No, están haciendo un gran año, ¿eh? En la Premier, no lo dudo, pero creo que para Champions, no lo sé, la verdad me sorprende bastante. Creo que la cuota del Madrid es bastante alta. Creo que es. Quizá la del Arsenal viene un poco. Aquí la vemos, ¿no? Cuota de 6 euros por euro apostado. Creo que la cuota del Arsenal viene un poco también influenciada por lo que decían, ¿no? Por su periplo en Premier, donde ahora mismo lidera la clasificación en esa lucha que están teniendo tan bonita con Liverpool y con Manchester City. Pero bueno, si nos vamos al Arsenal, vemos que en el último enfrentamiento, en el de octavos, pasó muchos apuros para eliminar al Oporto. Un Oporto, por cierto, muy competitivo, porque al Barça en fase de grupos también le complicó bastante la vida. El Arsenal, que además tiene un enfrentamiento contra el Bayern Múnich que no llega en su mejor momento, es cierto, pero que al final tiene una vitola de currículum europeo que creo que hay que tener en cuenta. A mí también me ha parecido una rareza el hecho de que el Arsenal sea la segunda probabilidad. Lo que me sorprende muchísimo es el favoritismo mayúsculo para el Manchester City con una cuota de 2,85 por euro apostado para su título de campeón del mundo, campeón de Europa. Sí, sí, es cierto que al final, bueno, es el actual campeón y creo que la temporada pasada sí que era muy superior al resto de rivales. Y creo que por plantilla también puede ser que sea la mejor plantilla de todos los equipos, pero sí, yo veo demasiada diferencia también. Yo no creo que este año sea tan claro favorito como el año pasado. El año pasado sí creo que está un punto por encima. Este ya lo estamos viendo en Premier, que ahora mismo está con una competencia feroz con Liverpool y Arsenal, ¿no? Entonces no veo tanta superioridad. Además llega con alguna baja importante a la eliminatoria. O sea que bueno, vamos a En, ver qué pasa. en tercera posición encontramos al Real Madrid con una cuota de 7 euros por euro apostado que me parece bastante buena. Es cierto que tiene por delante bueno, pues una empresa difícil como la eliminación del vigente campeón, del City, del favorito, del favorito para llevarse este título. Y además, Juanjo, por tu experiencia, ¿no? En caso de que el Real Madrid, bueno, pues empiece golpeando en esta primera partido de ida, o por no decir que avance rondas semifinales, esta cuota va a bajar muchísimo. O sea que ahora mismo está en un Sí. buen momento. Es que si pasa a semifinales, incluso ganando este partido de ida que encima es en casa, en el Bernabéu, creo que ya va a bajar, creo que va a bajar bastante. Y si pasa a semifinales, vamos, sería el gran favorito desde luego porque está eliminando al campeón y bueno, es el Madrid, ¿no? Que sabemos que en la Champions pues es con mucha diferencia el que más títulos tiene, ¿no? Y sabemos que cómo compite en esta competición, así que me parece una cuota más que interesante. Pues luego puede salir o no, pero un 7 euros por cada euro pagado está muy bien, la verdad. Luego tenemos a Me sorprende, ¿eh? PSG Bayern Múnich. Sobre todo me gusta la del PSG, que ya incluso me plantearía saber cómo son las cuotas de finalistas, que las tenemos abajo y ahora
las veremos, ¿no? Atlético de Madrid y Barça, me sorprende muy poco la cuota del Barça, que es cierto que tiene un partido contra el PSG que no va a ser fácil, pero me sorprende que sea a 13 euros, casi la misma que la del Atlético de Madrid por alzarse con el título de campeón. Me parece quizás baja, y bueno, ya por no hablar de la del Borussia Dortmund, ¿no? Al cual es el equipo que menos posibilidades tiene, según dicen los pronósticos, de alzarse con el título. Sí, quizá por la dificultad de la eliminatoria podría estar entre medias, ¿no? De Atleti y Borussia, y no tan igualada a la del Atlético, pero bueno, al final el Barça, por nombre también, tiene grandes jugadores, evidentemente, y si está al nivel de la vuelta de octavos, por ejemplo, creo que bueno, puede competir la eliminatoria al PSG, aunque sí vino favorito a los franceses. Pero sí, es que es quizás baja. Aquí un poco lo que nos encontramos es que en caso de querer hacer un pronóstico de quién va a ser el campeón de Europa, sí que es cierto que la del Manchester City parece bastante conservadora, se paga a poco, sobre todo teniendo en cuenta que tiene una eliminatoria contra el Real Madrid, con lo cual el riesgo de... O sea, la ganancia potencial no sería tan interesante, ¿no? Digamos que tienen más que perder que ganar, ¿no? Haciendo una apuesta con respecto a Real Madrid o Paris Saint-Germain, sí que es verdad que el objetivo de ganancia es mucho más suculento, ¿no? Finalistas, también me interesa, ¿no? Aquí sí que vemos que la del PSG baja bastante, con lo cual consideran que dentro de su lado sí que tiene una opción muy probable de ser finalista de la competición, a 2,60, incluso muy poco por encima de la del Manchester City, al que también le consideran favorito para ir por ese lado. Sí, sí, vemos que, por ejemplo, el Madrid, 5 euros es lo mismo, ¿no? Una cuota bastante alta, muy por detrás de Barça o Real Madrid o Atlético de Madrid, por ejemplo, ¿no? Claro, está claro que el lado complicado, desde luego, es el del Madrid City Arsenal Bayern, eso las cuotas lo marcan claramente. Y bueno, eso vemos que también dan favorito esa eliminatoria entre Barça y PSG para luego en semifinales vencer a Atlético de Madrid o Borussia. También vemos que claramente las cuotas nos marcan eso. Y ya si nos vamos a la madre de todos los pronósticos, que es la final, la que peor se paga es la de Manchester City-PSG, que parece a día de hoy la final más probable. Incluso la otra que se da con mayor probabilidad es la de Manchester City-Barça, con lo cual incluso las casas de apuestas pagan mejor, ¿no? En este caso jueguen el hecho de que ese lado del cuadro quede bastante limpio, dándole un favoritismo mayúsculo a Manchester City. A mí lo que me sorprende es que incluso equipara, ¿no?, la opción de que el Arsenal clasifique con respecto a eliminar a Manchester City, entiendo, o incluso a Real Madrid. O sea que encontramos aquí la de Real Madrid y PSG a 12 euros, duplicando o por encima incluso de la final que ven más probable, que es la de Manchester City PSG. Y lo hilamos también con la del país campeón, ¿no? Sí que es cierto que la de que el país campeón sea España baja bastante con el hecho de que haya 3 equipos españoles dentro de los 8 restantes, pero la de Inglaterra es bajísima, ¿no? Creo que aquí la presencia de Arsenal y City por ese lado del cuadro hacen que baje enteros, ¿no? Y que sea una opción poco interesante. Sí, sí, y a mí esa cuota no me convence, ese 1,85. Pero bueno, viene marcado al final por lo que hablábamos, ¿no? De que el Arsenal tiene una cuota más que interesante y que no sé si se refleja tanto con la realidad de una Champions League, que creo que cambia bastante con el rendimiento que puedas estar teniendo en liga, ¿no? Y ahora, después de todo esto, te vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Quién crees que va a ser el campeón de la Liga de Campeones? Porque sí que creo que, viendo todo lo que son los pronósticos que encontramos en jueguin.es, a mí personalmente casi que me ha quedado claro. Sí, bueno, yo creo que por cuota dan City o Arsenal, para mí sería City o Real Madrid, ya lo decía antes. Creo que el que pase de esa eliminatoria va a ser el campeón. Favoritismo del Manchester City sin lugar a duda tras repasar todo esto, pero sí que es cierto que si queremos darle un vuelco o obtener réditos mucho más interesantes, pues quizás nos interesa apostar por otras opciones como puedan ser la de Real Madrid, la de Arsenal o sobre todo la de también el Paris Saint-Germain, ¿no? Y para los que se han ya más aventurados, pues esa opción de finalistas también me parece que tiene unas cuotas bastante interesantes. Pero como vemos, las casas de apuestas, en este caso Jueguin, se vuelcan claramente con la victoria del vigente campeón, del Manchester City. Lleva una clasificación impoluta en esta Liga de Campeones, se enfrenta
probablemente uno de los rivales más duros, como es el caso del Real Madrid, pero lo hacen también con la confianza de que en la última edición de la Liga de Campeones consiguieron sobrepasar esa eliminatoria y alzarse con el título de campeón, el primero, por cierto, de la historia del Manchester City.